profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué tienen en pantalla? ¿La conclusión? Sí, la conclusión. Para que lo subo. Ahí lo tienen. Chicos, mismo para estudiar, que se les facilita muchísimo para el estudio. Yo particularmente no les voy a preguntar más de esto, o sea, por supuesto, enriquezcanlo, complementenlo con la bibliografía, si no, con justa razón usted me va a decir, ¿y para qué hay tanta bibliografía si no se ocupa? Bien, empezamos, chicos, con toma de decisiones por mientras que solitos, sin necesidad de admitirlos, solo el sistema los está admitiendo. Entonces, ¿qué decimos? Que la toma de decisiones, que es una parte importante del trabajo de todo gerente, todos tomamos decisiones diariamente, constantemente. La diferencia es que en una empresa, en una organización, se realiza de forma sistemática. En forma sistemática y hasta diría especializada. Y después van a ver ustedes por qué. Esa es la forma con que los gerentes toman decisiones. Es decir, que cuando el gerente toma decisiones, al mismo tiempo hay personas dentro y fuera de la organización que también toman decisiones. La toma de decisiones es un proceso continuo, conducido por los gerentes, que está relacionado con terceros que también toman decisiones. Es decir, cuando las personas proyectan las posibles consecuencias cuando los gerentes proyectan las posibles consecuencias de sus decisiones. A ver, ¿qué quiere decir esto en definitiva? Quiere decir que el administrador no está aislado. Cuando toma una decisión, otros dentro de la organización están tomando decisiones. Que probablemente puede repercutir en él, en su área organizacional, esa decisión. Después decimos, acá, es la atención sistemática y especializada. Sistemática, sistema, conjunto de partes que están relacionadas, como son las áreas. En todas las áreas, los gerentes que representan a cada área deben tomar decisiones. Y cuando decimos, en primer lugar, es la identificación y elección de un curso de acción para tratar un problema concreto, fíjense, o aprovechar una oportunidad. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, bueno, tengo para estudiar, a ver, para seguir la licenciatura, puede ser la LAE, puede ser a lo mejor la Concagua si me cobra menos, puede ser la Masa si me cobra menos, puede ser la Champagnat si me cobra menos. Es decir, ahí tienen 4 alternativas. Pero cuando eligen una alternativa, se deciden por esa alternativa. Es decir, ustedes ahí toman la decisión. Por eso dice, es la elección de un curso de acción. Elijo entre alternativas que podría llegar a tomar para tratar un problema concreto o aprovechar una oportunidad. No siempre, a ver, se toma decisiones para resolver problemas, porque después vamos a ver más adelante que, por ejemplo, se nos vaya de la empresa un empleado que no es super pila, que hay que estarle motivando, hay que estarle diciendo, mirá, escúchame, presta más atención, fíjate, o no llegues no llegues unos minutos tan tarde, ayer fueron 10 minutos, hoy 15. Es decir, alguien con que nosotros ya tenemos ahí un clic que nos hace y que no son importantes, pero es una sumatoria de cosas. Entonces, en realidad, en ese caso, que se vaya
Es una oportunidad para traer a alguien que sí sea responsable y que pueda desempeñarse mejor. Entonces, también en la última, debe tener el gerente saber detectar problemas y oportunidades. Vamos a la segunda, problemas y oportunidades. ¿Cuándo decimos Profe, que hay un... perdón que la interrumpa. En la filmina anterior, donde se podía que el administrador tomaba la decisión y demás, en ese caso, a mi parecer, ¿no? No solo la toma el administrador, sino que la toma en conjunto. Si bien cada gerente está encargado justamente de su área, pero ese gerente se apoya en un equipo de trabajo, en teoría. O sea, Claro. si viene uno es el que toma la decisión, pero lo respaldan varios atrás. O sea, el ejemplo que usted puso de las facultades, de la masa, el champañar y demás, qué sé yo, para nosotros sería, nosotros tomaríamos la decisión, pero estaríamos respaldados, un ejemplo, por la familia, por los amigos, qué sé yo, no sé, por lo que fuese. Obvio, y cuando salís con una chica, hay 4 para salir, ¿qué haces? ¿Quién te respalda ahí? Los amigos, siempre están los amigos. Que te dicen, Juan, salí con la rubia, qué sé yo, salí con esta o con cuál. Sí, en ese caso siempre están los amigos los que pinchan atrás, profe. Claro, claro, pero el que va a tomar la decisión de decir Claro, salgo la exacto, morocha con la rubia sos vos, Juan. exacto. Claro. Bueno, en el tema, obviamente, a ver, yo estoy hablando de la figura genérica. ¿Viste cuando vos decís el hombre, la mujer? En realidad estás hablando en singular, pero ese hombre o esa mujer representa a todo un género. Cuando decimos el administrador, se supone que si estamos hablando de una empresa grande, compleja, con distintos niveles organizacionales, de jerarquía, el primero que va a ver la falla, o que va a ver tu falla, por ejemplo, lo vamos a personalizar, va a ser el jefe que tenés más directo, el que está más con vos, y que no es gerente, es jefe. Ese jefe de departamento, de tu área, seguramente le va a trasladar la inquietud a un nivel superior, a quien está él a cargo. O sea, esta persona, tu jefe, tiene a otra persona, como ustedes dicen, que está más arriba, claro, que está en un nivel superior. Y a su vez ese otro tendrá otro y pasará por recursos humanos. No es así tan a la ligera, ¿no? No es así tan a la ligera. O sea, o tiene que ser una cosa muy grave y así todo, para que se demuestre, por ejemplo, en un robo. Alguien robó, y tiene que ser muy grosero el robo, que todos lo vieron robando. Bueno, ahí no hay niveles intermedios, pero cuando son cosas así sumatorias de sumatorias, entonces, bueno, tampoco se lo va a echar al empleado porque, ¿sabes qué? Se merenda juicio, se liga la empresa. Tiene que ser una sumatoria de cosas. Pero sí tiene alternativas, también antes de echarlo. Decirle, mirá, fulano, pasa esto. De seguir así, me voy a tener que ver en la obligación de elevar un informe a Pepito Honguito que está en un nivel superior, ¿entendés? Y que él tome la decisión o que lo eleve como tema a tratar en la junta directiva. Entonces, bueno. Claro, profe, de hecho en la administración pública, si no tenés un sumario, no te pueden echar. Claro. O sea, tenés que tener esta causa. Exactamente. Por eso dice que la administración pública tiene una estabilidad en el trabajo que por ahí la administración privada no la tenés, porque trabajas en contratos y el contrato se termina y no te lo quieren renovar, listo, no tenés más trabajo. En cambio, en la administración pública es más difícil, una vez que esas plantas permanentes es más difícil desvincularse. Exactamente. Ahí dijiste algo clave, Andrea, ¿es la que está hablando? Sí, profe. Bueno,
Andrea, ahí dijiste algo clave. Ser personal de planta. Ser personal de planta, ah, es una bendición. Es una bendición, salvo que te encuentren con las manos en la masa o que, viste, que seas amante alevoso del jefe y te encuentren en una situación media, bueno, ¿para qué pormenores, chicos? ¿Para qué? Imaginen, lo dejo a su imaginación. Entonces, cuando sos de planta permanente, tenés estabilidad. Cuando sos contratado, depende del color político que te lo renueve. Yo he visto a chicos como Juan Ignacio, pobrecitos contratados, los contrató el gobierno radical, estuvieron 4 años, el de Cornejo. Vinieron estos radicales, o sea, la segunda tanda, el bis, y los fue echando a todos, pero los echó directamente. Yo lo vivía eso. Sí, Profe. ¿No saben qué espantoso llegar y querer marcar la mano? Poníamos en ese momento la mano y no sabía si te marcaba, o sea, si te daba error, te decían tenés que ir a personal. Ay, Era no. así. Llegabas un día, fue así durante un mes. No es joda. No sabe lo que es llegar a trabajar y poner la mano y no sabía si te daba error y te decían tenés que ir a personal. Eso es violencia psicológica. Ahora, últimamente los empleos públicos son así, contratados, ¿no es cierto? Porque se está dando eso, ¿no? Depende, ¿viste? Depende. Los de planta siguen siendo de planta, los que ganaron concurso los pasan a planta, contratados según la gestión radical esta, dice que hay pocos contratos y de acuerdo a las necesidades, pero bueno, qué sé yo. Sí, igual, profe, concurso no se abre desde el 2015, de hecho, yo me recibí y tengo que esperar a que se abra el concurso para poder concursar, para ingresar, y sin embargo, desde el 2015 que no abren concurso. No, Todo lo que están promocionando, que dicen que es para puestos, es para los que ya están adentro de la administración, o sea, que ya han podido ingresar. Hay muchos chicos nuevos, o sea, tengo muchos compañeros que también están en la misma situación que yo, que han querido ingresar y les han dicho, no, hasta que no se vuelva a abrir concurso no pueden ingresar. Yo le diré 2 años atrás, más o menos, se presentó así, viste cómo son las relaciones humanas en la administración pública. De repente un chico y dijo, yo gané el concurso. Ah, qué bueno, qué bien y qué lindo, pero así. Y también he visto quienes han ascendido por concurso. Y también un compañero mío que le corrigieron mal, eran 2 los que se presentaban, le corrigieron mal el examen y bueno, puso abogados y todo eso y tuvieron que repetir el examen. O sea, se da de todo. Pero esta situación espantosa, esta violencia psicológica de ir a poner el dedo y si no te marcaba tenías que ir a personal, me parece una violencia absoluta, absoluta. Dios mío. Entonces, respondiendo a lo tuyo, Juan, creo que está. Vamos a problemas y oportunidades. ¿Cuándo hay un problema? Fíjense esto que estamos hablando de las brechas y todo esto. Bueno. Cuando hay un distanciamiento o una brecha entre lo real, el estado de cosas real y el deseado. Yo quisiera, qué sé yo, vivir en este momento en el Dalvian. Y la verdad que vivo en un barrio, mi casa está en un barrio. Ah, pero como quisiera y me tortura, porque yo quiero tal cosa y no lo puedo obtener.
o cualquier cosa de ustedes, les doy un ejemplo como para que lo puedan visualizar bien, o cualquier cosa que ustedes quieran y no puedan, es como que quiero el auto y no puedo llegar, quiero irme a vivir solo y no puedo llegar, bueno, realmente ahí hay un problema entre el estado real, la situación real, y el deseado, el que vos querés. Entonces, decimos que también, por supuesto, que el problema que puede ser una oportunidad. Entonces, es una desviación que puede representar una oportunidad disfrazada, por ejemplo, cuando nos presentan quejas de producto, la solución sería rediseñar los productos. Puede ser en este caso una desviación de la experiencia pasada, disminuyó el volumen de ventas en relación a meses anteriores, o desviación del plan establecido. Realmente habíamos proyectado que iba a ser tal o cual y no llegamos, y no llegamos, y no llegamos. Houston, tenemos un problema. Dificultades que se presentan, esto es lo que yo les decía, las quejas, por ejemplo, el delivery llega siempre tarde, llega a la hora, la comida está muy fría, o con la pandemia. Bueno, ahí puede ser, no es que le vamos a exigir más al delivery, cosa que se mate, pero veamos de qué otra forma podemos poder solucionar esta queja, ¿sí? Y que nos represente una oportunidad para poder ganar en más cantidad de clientes. Y eso significa ganar más mercado. En el caso de las renuncias, yo les decía, no se pierde nada con un trabajador que no es competente. Y en el desempeño de la competencia, ¿cuándo tenemos un problema? Siempre... ¿Estás en tu casa? Yo estoy a la vuelta de tu casa. Bueno, no sé ahí qué micrófono se activó. Bueno, en el desempeño de la competencia, todo negocio, toda organización, todo emprendimiento tiene competencia. Sí, y más si la competencia, pero tiene que diseñar productos parecidos al de ustedes, y si los desempeña, si los realiza con mejor calidad o presta mejor servicio para el mismo producto, ahí tienen un problema. O bien una oportunidad para poder mejorar. Entonces, siempre todo problema puede llevar o puede contener una oportunidad disfrazada. Esto es lo que yo les decía, que el problema puede representar una oportunidad disfrazada. ¿Cuándo hay un problema? Cuando realmente puede ser informal o puede ser intuitivo, pero se tienen que presentar 4 situaciones que pueden presentar un problema. Esto que les decía yo antes, una desviación de una experiencia pasada, que se redujeron las ventas, aumentaron los gastos, una desviación del plan establecido, las utilidades son mayores a lo esperado, otras personas presentan problemas a los gerentes, la competencia desarrolla nuevos procesos o mejoran sus procedimientos. Entonces, se tendrá que rever esta situación. Y una oportunidad, dejar pasar una oportunidad puede representar un problema. Al estudiar o enfrentarse con frecuencia con los problemas, o sea, esto de que nos da la experiencia, de que estamos acostumbrados, por ahí cuando decimos, bueno, una mancha más para el tigre, no se le hace nada, es decir, ya estamos tan acostumbrados a lidiar con los problemas, entonces se pueden detectar
de tanto enfrentar problemas, pero enfrentarlos de verdad, se pueden detectar mejor oportunidades. Digo, es mejor enfrentarlos, a ver qué pasa, y no evadirlos, porque en definitiva evadir los problemas es eso. Hasta que no esté resuelto, se nos va a seguir presentando montones de veces. Vamos a ver la otra presentación, umbrales. Voy a tratar de subir acá. Ahí está. Umbrales para reconocer un problema. ¿Qué tan grande, a ver, qué tan grande es esa diferencia, esa brecha, esa distancia entre lo que quiero, entre mi presente, que es lo que quiero y no lo tengo, para que me represente un problema? ¿Cómo afecta esa brecha la posibilidad de alcanzar las metas, de alcanzar lo que ustedes quieren? Pónganlo en primer lugar como ejemplos propios, ¿sí? Es decir, no puedo llegar a concentrarme o no puedo estudiar, quisiera rendir esta materia de una, pero resulta que tengo esto, tengo este problema, el otro. ¿Sí? ¿Qué tan rápido esto de que hay que moverse para resolver el problema o aprovechar la oportunidad? En realidad lo que nos está diciendo que el problema es apremiante. Tenés tiempo, o sea, tenés tiempo para dejarlo para después o no, o tenés que sí o sí. Entonces, si es sí o sí, porque tenés un tiempo, tenés que resolverlo, o porque ya venís con lo mismo desde hace un montón, y se va haciendo una bola, entonces ya es un tiempo límite que hay que resolverlo. Los gerentes, para responder a estas preguntas, deben tener conocimiento de su organización. Y una de las formas es a través de la obtención de la información por vías ya sean formales o por vías informales. Cuanto mayor esté acerca del problema, mejores posibilidades vas a tener para poder resolver justamente la situación. Esto que yo les decía antes, a ver, voy a subir. ¿Es fácil de tratar el problema? Si es fácil, hago un listado, a ver, listo todos los problemas. Si esté en último lugar, ni 5 le doy, ni 5 de bola, porque se puede resolver por sí mismo. Pero hay a lo mejor cosas más acuciantes, más urgentes, y por ejemplo, que tengan un límite de tiempo y que sí o sí los tenga que resolver. Vamos al caso de la materia. Facundo, Andrea, la otra Andrea, tienen que rendir. Y la verdad que tienen un tiempo limitado. Tienen ahí el problema de sacarle tiempo al tiempo, ¿sí? Porque los está usando el tiempo, acuciando de un límite en el que tienen que rendir. O bien puede representar, que se pongan con todo, representar una oportunidad de decir, bueno, listo, di todo lo de mí, lo máximo que pude, rendí bien, una materia menos. Pero si el problema no tiene un límite que a ustedes de tiempo que tengan que resolverlo, puede estar fácilmente en el último lugar. Porque la mayor parte de los problemas se necesita, si bien prestar atención, aunque el problema lo pongamos en el último lugar y decimos, quizás se puede resolver por sí mismo el problema. Y si es fácil, y nosotros lo decimos, bueno, a ver, lo voy a enfrentar igual, total. Bueno, pero si yo me equivoco con la decisión, entonces puede que me resulte, a ver, que perdí poco tiempo o poco dinero. Pero en definitiva, ¿qué es lo importante?
que lo resolví. También me tengo que preguntar qué resolver por sí mismo. Como los gerentes deben clasificar los problemas por orden de importancia, entonces esto que yo les decía a ustedes, si se puede resolver por sí mismo, dejarlo al problema, no prestarle tanta atención. Otra pregunta importante es, ¿me corresponde tomar la decisión? Ustedes como gerentes, ¿me corresponde a mí tomar la decisión? Es decir, cuando un gerente de área está más cerca del problema, está en mejor condición para poder resolver el problema. Si la decisión va a afectar a otras áreas o a otros departamentos, o bien va a afectar el presupuesto, o no cuento con información suficiente para poder resolver este problema, el problema debe pasar a un nivel superior. ¿Entendido, chicos? Si yo voy a afectar a otras áreas, a personas de otras áreas, si quiero hacer una modificación o quiero incorporar algo del presupuesto, ya está así. Y yo la verdad que necesito y quiero para hacer el arreglo, la reforma, la incorporación de... Y vas a tener que esperar hasta el año que viene, porque ya está aprobado el presupuesto. Bueno, entonces, ¿qué hago? Supongamos que necesito una persona no sé, conocedora de medios informáticos o de publicidad, y lo necesito con urgencia. Bueno, entonces, como yo no lo voy a poder resolver, como afecta el presupuesto, como no lo encuentro en ningún área, tendré que elevar una propuesta de contratación a un nivel superior. ¿Cómo pueden ser las decisiones? Esto es más fácil, chicos, que comer pan. Entonces, las decisiones programadas son las que se toman de acuerdo con reglas, de acuerdo a políticas, a procedimientos. Son decisiones que se toman en situaciones recurrentes, o sea, qué sé yo, por ejemplo acá el Zoom no anda. El día martes nos conectamos, el Zoom no anda de la universidad. Bueno, probar un Zoom particular y la clase se cortará en 40 minutos y después nos volvemos a conectar. O sea, ¿es algo tan extraordinario? No, es algo habitual, es algo que puede, que es habitual. Las no programadas, o sea, no es como para decir es no programada. La no programada se presenta, son decisiones que tenemos que tomar en casos que son muy importantes, pero muy importantes. Ejemplo, COVID, época de pandemia, empresa de turismo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque las fronteras a México, a Chile, están cerradas y hemos vendido paquetes a Cancún y a Santiago. ¿Qué hacemos? Lo hemos vendido hace 2 años atrás que nos vienen pagando y con intereses, porque no es estático el precio, se los digo por conocimiento, que he podido viajar afortunadamente, bueno, pagamos los intereses. Es decir, mes a mes, si me subía un poco de interés, por ejemplo, en la agencia de viaje, en Latam, me subía el pasaje, bueno, lo pagaba. Pero en esta época, por ejemplo, es una decisión no programada. Los paquetes de turismo que se vendieron en el exterior y que no puede salir la persona. O sea, ¿por qué? Porque hay un gobierno nacional que impide que esa persona sea una fuente de contagio
a su regreso o a su vez que él se contagie en otro país. Ese tipo de situación que no son cotidianas, que no son habituales, se llaman situaciones no programadas. Se presentan con poca frecuencia, porque bueno, ahora lamentablemente dicen que va a ser hasta el 23 que vamos a tener. No sé, ojalá pronto estemos todos vacunados con las 2 dosis. Fíjense otra, ¿cómo pueden ser las decisiones? Siempre les digo, chicos, fíjense dentro de qué cajón estamos. Estamos en este cajón. ¿Cómo pueden ser las decisiones? En los cajones metan, por decirlo de alguna forma, las medias, la ropa interior, en el otro, los pulóveres, en el otro, las remeras, en el otro, y así, trazadas, en el otro, lo que se les ocurre. Entonces, estamos en este cajón, ¿cómo pueden ser las decisiones? Las decisiones pueden ser certidumbre. ¿Cuándo? Nunca. Esta situación se presenta nunca. ¿Por qué se presenta nunca? Porque es cuando vos tenés absolutamente toda la información de todo, y sabés mañana qué va a pasar, y pasado qué va a pasar, y si has estado cual cosa, puede haber quizás, tal vez, una pequeña variación. Por eso les digo, al menos en nuestro país no va a pasar. Riesgo. La toma de decisiones en situación de riesgo. Se cuenta con suficiente información para pronosticar la probabilidad de la ocurrencia del resultado. Cuento con información, sí, pero digo, probablemente en base a estadísticas, a información anterior, a, no sé, a noticias que he recibido, de acuerdo a la experiencia, probablemente si hacemos esto, ocurre esto otro. Entonces, fíjense, es como la palabra mágica. Se cuenta con suficiente información para pronosticar la probabilidad del resultado o de la ocurrencia del resultado. Y en incertidumbre se sabe muy poco del resultado. ¿Por qué? Porque realmente alternativas no tenemos muchas. Por ejemplo, en el caso de las vacunas. A ver, ¿cuándo se ponen los que se vacunaron? Los de 70 años, ¿cuándo se van a poner la segunda dosis? Y no se sabe. ¿Cuándo se van a vacunar los adolescentes? Menos se sabe. ¿Cuándo nos vamos a vacunar los docentes universitarios? Tampoco se sabe. Vamos a la octava. No, me faltó la 7. Fíjense, en este caso yo estoy siguiendo un autor que se llama James Stoner, y él presenta el proceso de toma de decisiones, lo presenta en 4 pasos. Hay otros autores, como por ejemplo Robbins, que lo presenta el proceso de toma de decisiones. Es un proceso, chicos, fíjense el cajón proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque son pasos consecutivos para realizar una actividad. A una cosa, después la otra, va ligada a la otra, a la otra, a la otra. Entonces, el proceso para Stoner, que cuenta con 4 pasos, dice, primero hay que investigar el problema. Para ello hay que definir si es un problema realmente, si los objetivos de la organización están siendo bloqueados, porque en general tenemos las consecuencias del problema, pero no podemos detectar
por ejemplo, el problema en sí mismo. Después vamos a ver que vamos a tener que desarrollar alternativas para solucionar ese problema. Después las vamos a evaluar y elegir la mejor alternativa. Y después tomamos la decisión y vamos a tener que controlar si realmente esa decisión pudo solucionar el problema. Si el problema no se solucionó, tenemos que empezar todo de nuevo. Fíjense en la primera. Entonces, en la primera etapa, investigar el problema. Vamos a decir 3 aspectos que comprende el cajón problema. Para definir el problema, las causas probables que llevaron al problema pueden ser los cambios dentro y fuera de la organización, que puede haber contribuido, sí o no, con el problema. Que se te enferme gente esencial por COVID te representa un problema. También las personas que tienen más participación en la situación del problema, o sea, personas que tienen, lo ideal sería que las personas que tienen, que están más cerca del problema, son personas seguramente más capaces de resolver el problema, porque tienen más conocimiento, porque no trasladan el problema a otras áreas, es de su propia área. Entonces, también se puede que contribuyen estas personas con sus acciones a resolver el problema. Y esto de que las causas nunca son evidentes es cierto, sino, como les dije antes, chicos, generalmente vemos las consecuencias del problema y no las causas, y no el problema en sí mismo. Entonces, la responsabilidad de poder percibir diferentes causas de un mismo problema, eso ¿qué lo da? La experiencia o el estar ahí metida en el área donde se produjo el problema. Mientras más cerca estés del problema, más posibilidades, porque tenés más conocimiento, tenés para proponer soluciones, por lo menos, del problema. Antes que elevarlo a niveles superiores. ¿Para qué? Si podés a lo mejor con tu jefe, poderlo resolver. Vamos a la etapa 2. Ahí lo subí. El desarrollo de las alternativas. Para las decisiones programadas, puede ser simple el aceptar la alternativa de una, o sea, ¿por qué? Porque ya sabes lo que va a pasar, son problemas que se repiten cotidianamente, pero para las no programadas, sobre todo si hay poco tiempo, no se debe aceptar la primera alternativa que nos parece viable. O sea, en esta etapa de desarrollo de alternativas, dependiendo de la situación, de la decisión, si es programada, que se repite, sos moza y me cayó el café o un poquito de comida, o manchaste qué sé yo, la mesa de donde ibas a llevar el plato. Te van a echar, ¿no? Es una situación que es habitual, que es frecuente, no pasará todos los días, por supuesto, pero tampoco es imposible que no pase. Es una tomar que se llama de tipo programado. ¿Qué vas a hacer? Probablemente, a ver, perdón chicos, un segundo. Sí. Bueno, sí.
Bien, perdón chicos. Entonces, no se debe tomar ninguna decisión de importancia, sino hasta que se hayan desarrollado varias alternativas. Vamos a la etapa 3, a la penúltima. ¿Y qué nos vamos a preguntar? A ver, si es viable la alternativa, es decir, ¿querés hacer una reforma? ¿O querés proponer una reforma? ¿O querés hacer algo distinto? Sos un empleado, necesitas recursos. ¿Hay recursos? Con mejor onda que tengas, con tu gerente o con el nivel superior, ¿hay recursos? En esta época está medio como jorobado. Mejor que inventes otro tipo de cosas que nos lleven a recursos, o sea, plantea otra alternativa de solución. Por el otro lado, fíjense que la alternativa cumple con la ley y con la ética, que son las obligaciones jurídicas. Esto de, a ver, tomo la alternativa de despedir, de echar. No, pará, ¿por qué? Te vas a ligar un juicio de la otra parte, en la subsecretaría de Trabajo, despido sin justa causa o sin preaviso. O esto, por ejemplo, que no es ético, lo que decía Andrea, no es ético, es una situación de violencia absoluta. Saber si vas a estar trabajando un día y si mañana no sabes qué va a pasar con tu vida laboralmente. Entonces, eso va a repercutir, por supuesto, primero en la persona, después en la familia. Entonces, no es ético, no es ético. La otra pregunta es si, con respecto a las políticas de la organización, si es razonable con las políticas de la organización. Las políticas son guías de acción, no siempre están escritas, pero sí son directrices que trazan la dirección. Por ejemplo, una política en un restaurante puede ser, eso es ingeniería, por Dios, que está chico. Una política de la organización puede ser, por ejemplo, que ahora no está, creo, los carteles, pero antes estaba en la casa se reserva el derecho de admisión. Es una política. No, ahora no sé si está. Bien, entonces, vamos a ver y cuáles serán. Representa, esta en segundo lugar, si representa la alternativa una solución satisfactoria, si satisface los objetivos de la organización, depende también de cuánto riesgo nosotros estemos dispuestos a correr y sobre todo si estamos en condiciones de incertidumbre, ¿no? Bien, las consecuencias, decimos, de la organización es un sistema y que ese sistema, que un cambio en una de las partes afecta a todas las otras partes componentes del sistema. La organización es un sistema que está compuesto por áreas. Esas áreas son interdependientes. Esas áreas están comunicadas entre sí. Entonces, a través de líneas de información, de comunicación, de trabajo, de relaciones interpersonales. Y decimos que un cambio en una de las partes va a afectar seguramente al resto de las partes. Reduzco la productividad al área de Andrea de Luca. Andrea Palmero, seguramente el área de Andrea Palmero va a pensar, ¿sabes qué? Le redujeron la productividad o se la sacaron al área de Andrea. Hay que tener cuidado porque probablemente nos pueda llegar a pasar lo mismo. Entonces, fíjense
las consecuencias para el resto de la organización, porque toda organización actúa como sistema. Toda decisión que se tome, seguro que afecta, que se tome para una parte, afecta al resto de las partes. Y vamos a la número 11, que es la cuarta, finalmente. Implementar y monitorear, o sea, seguirla a la decisión que hemos implementado. Cuando se ha decidido, cuando se ha decidido la mejor alternativa que se va a tomar. Entonces, hacer los planes para llevarla a la práctica. ¿Quién lo hace? El gerente. ¿Para qué? Para poderla llevar a la práctica. Para ello se debe conseguir, por supuesto, que recursos, como habíamos dicho antes, y también asignar un presupuesto. Para las acciones que han decidido, esto permite medir también el avance y asignar responsabilidades. Si todo está, si hay presupuesto, si hay recursos, entonces se tomó la decisión de la mejor alternativa, podemos ir viendo el avance que tiene la decisión que hemos nosotros implementado. Y por supuesto que también se establecen informes de correcciones, porque si el problema no se ha solucionado, aún teniendo el presupuesto, habiendo hecho los planes, vamos a tener que volver a empezar. Entonces, para las acciones que se han determinado, los administradores que formulan presupuestos, programas, deben asignar esos recursos. Cuando ya se eligió la alternativa, o sea, la mejor alternativa que podía resolver el problema y que se dijo, esta es la que representa la solución. Se establecen estos programas y estos informes de avances que había dicho, y las acciones que se tomen han de tener un seguimiento, como todo tipo de decisión. Estas son las preguntas que nos hacemos. Voy a subir un poquito. ¿Están las cosas marchando conforme lo habíamos planeado? ¿Qué está sucediendo en el ambiente interno, o sea, dentro de la empresa y el externo como consecuencia de esta decisión? Porque una modificación también interna en cuanto a lo, así sea, en lo laboral, en el afuera también repercute, ¿no? También repercute. Ejemplo, cuando uno entra a cualquier organización a trabajar, hay expectativas y objetivos que uno ya trae consigo mismo, y que estos objetivos a veces son compatibles con los de la organización, o me permite la organización con esos objetivos y con mi trabajo llegar como trampolín para poder satisfacer esas necesidades, esas aspiraciones que yo tengo, pero otras veces no. Entonces, ¿por qué repercute en forma externa, no solo interna? En forma interna no me satisface el trabajo porque no me permite lograr ninguna aspiración mía. Eso sería en forma interna. En forma externa, y voy a tener que ver otras organizaciones, otras empresas, otros trabajos, porque realmente no me siento bien. O bien, que se fabriquen muy buenos productos en una empresa comercial, y bueno, en el afuera está la competencia. Esos buenos productos seguramente tendrán mejores mercados, y la competencia seguramente también reaccionará. Vamos a la racionalidad. Voy a subir. Entonces recuerden, por favor, que toda decisión que se tome
debe estar sujeta a monitoreo. La racionalidad limitada. Los administradores aceptan la primera decisión que es satisfactoria, apenas satisfactoria, ¿sí? Con la que se pueden quedar conforme, en lugar de que sea exitosa al máximo o buscando la mejor decisión posible. ¿Por qué? Porque como es tanta la información que hay con respecto a un solo tema, entonces, si vamos a buscar la mejor alternativa, la que sea la más exitosa, la que sea que nos dé mejores resultados, primero no vamos a tener certeza de eso. Es probablemente que nos vaya bien y que sea exitoso. Y si perdemos tanto tiempo, no somos eficientes tampoco. Entonces, por lo menos que esa decisión que tomemos, quedemos conformes, ¿sí? En lugar de que sea lo máximo, que sea una decisión posible. Acá tienen también el proceso decisorio, ¿sí? Identificación y selección del problema, análisis del problema, soluciones potenciales. Este es otro autor, ¿sí? No es Stoner, que Stoner lo da directamente en 4 pasos. Resume todo lo que Robbins despliega en 8 pasos, él lo resume en 4 pasos. Vamos a subir un poquito y vamos a hablar de la responsabilidad social empresaria. Profe, ¿Sí? ¿de qué autor era el gráfico ese que acaba de pasar? Este trata de no utilizarlo. No recuerdo en este momento si es Kuhn o Chavenato. Ah, bien, pensé que había que tenerlo en cuenta, por eso le preguntaba. No, es una forma que lo presente el autor, ¿viste? Está bueno esto. Ahora, si yo no te voy a... Si vos me decís, la verdad que en 4 pasos de Jane Austen no entiendo nada. Yo voy a ir a Stephen Robbins. Fantástico, fantástico. O sea, vos velo lo que te sea más fácil para tocarlo vos después. Gracias, profe. No, por favor. Entonces, vamos a responsabilidad social, empresaria. Implica replantear el papel de la empresa y de los empresarios. Un nuevo cambio de mentalidad. Que las empresas dirijan sus acciones bajo valores éticos y humanistas para satisfacer necesidades no solo de los clientes, sino también de los empleados, de la comunidad de la que forman parte, y no solo que estén para hacer ganancias. 45. Micrófono, chicos, por favor. Entonces, este es el concepto de responsabilidad social empresaria. Como ustedes verán, compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, es decir, donde está inserto. Es una nueva forma, como yo les decía, de hacer negocio. Esta también es otro concepto de responsabilidad social empresaria. Voy a subir un poco. A ver. Ahí.
Entonces, los beneficios o resultados de la venta, ¿cómo deben ser? Legal, legítimo, a precio justo. De eso estamos hablando cuando decimos de responsabilidad social empresaria. Hacia quienes les había dicho a ustedes antes, a los que tenemos adentro, a los trabajadores, hacia el ambiente, no contaminar. No puedo decir que soy responsable socialmente si tengo una industria que contamina o echa humo constantemente, o los micros, por ejemplo, el humo por el gas de escape, ¿sí? Entonces, y por supuesto la comunidad en donde estoy inserta. La verdad que el tema de la responsabilidad social empresaria, cuando estábamos en forma presencial, a los chicos yo les hacía llevar los casos de empresas que aplicaban la responsabilidad social empresaria en Mendoza. Y encontraban el ejemplo de muchas bodegas que a través de comedores, estamos hablando de época normal, a través de comedores, de guarderías o de distribución de útiles para los hijos de empleados, entonces, o determinadas campañas de regalos de libros, hacen entonces, cumplen con ser responsables socialmente, es decir, velan por la familia, por el trabajador, en donde ellos están insertos. Es devolverle un poco a la comunidad lo que la comunidad también recibe de ellos, o sea, los beneficia a ellos. ¿Sí? ¿Y quién lo implementa en el bajo nivel? No, en el nivel político, en el alto nivel de la organización. Voy a seguir subiendo. Las dimensiones de la responsabilidad, las dimensiones de la responsabilidad social. Fíjense, está vinculada con las áreas de recursos humanos, la contención de la vida familiar o de campañas para favorecer esa vida familiar. Y laboral, por supuesto, que sean compatibles. Si instalás una guardería y tenés niños chiquitos, en vez de pagarle a una señora y tenés una guardería, bueno, lo llevas a la guardería del trabajo y después te vas con tu criatura. Le favoreces, o sea, va a repercutir en un desempeño laboral mejor y se le puede dar hasta, si le das de mamar, o verla, o, ¿me entendés? Más cuando son muchas horas de laburo. Producción, protección en el proceso de producción, es decir, que sea ético, de no contaminación, con insumos que sean los adecuados, y no contaminados con bacterias. Transparencia en la información con respecto al marketing, a las campañas publicitarias, que por ahí lo vemos que sirve tal cosa para, o que tiene múltiples aplicaciones como campaña publicitaria y resulta que solamente un producto que cumple una determinada función y nada más. Esos son las dimensiones que estamos viendo de la responsabilidad social vinculada a las áreas. En finanzas, elaboración de indicadores que mida la contribución. Se puede medir esta contribución hacia la sociedad. ¿En cuánto pierde? Porque vamos a ver en una postura enseguida de Milton Friedman, en el que él decía que los administradores, los gerentes deben estar para producir utilidades y nada más. Él fue el premio de economía. Y dice, no para ser responsables socialmente, no para llevar a cabo la responsabilidad social. Él decía, porque si ellos tienen que hacer ganar a los accionistas, ¿sí? Y al propietario o propietarios de la empresa. ¿Por qué? Porque si hacen responsabilidad social, entonces van a trasladar lo que pierda ese desvío
haciendo la campaña, lo van a trasladar a los precios de los productos. Y el producto, en definitiva, va a subir de precio. Y el que va a perder es el consumidor. ¿Por qué? Porque va a pagar el producto más caro. Entonces, como quien dice, muchachos, ocúpense de esto, y no están para esto. No es que esté prohibido su responsabilidad social empresarial, pero siempre y cuando los accionistas no pierdan. Vamos a ver esto de distintas teorías. Fíjense la postura de Carnegie. Esto, ¿dónde comienza y dónde termina? Y la verdad es que realmente hasta ahora es la pregunta del millón. Saber dónde empieza y dónde termina la responsabilidad. Por lo menos es importante que empiece. Ahora, también la pregunta que podemos agregar es cómo continúa y si puede continuar. Y vamos a ver que Carnegie, en su libro El Evangelio de las Riquezas, expone la definición de responsabilidad social empresaria, fundado en dos principios. El principio de caridad y el principio de custodia. ¿Qué nos va a decir el principio de caridad? Los dos principios son bastante paternalistas. Y nos va a decir que los más afortunados de la sociedad, o sea, los más ricos de la sociedad, deben ayudar a los menos afortunados, a los desempleados, a los minusválidos, él decía que serían para nosotros los discapacitados, a las personas mayores, a los viejos, y deben recibir ayuda estas personas que son afortunadas, deben dar ayuda en forma directa o en forma indirecta. En forma directa puede ser vos vas a lo ayudas. Indirectamente vas a una iglesia y das para los pobres o los que vos consideres que debes darlo. Ese es el principio de caridad. Son posturas, chicos. El principio de custodia nos va a decir que la empresa y los ricos, o sea, las empresas y los ricos, son custodios del dinero del resto de la sociedad y que podían, y que pueden o podrían usar para cualquier cosa que la sociedad considere legítimo. La empresa, eso sí, tiene la obligación de multiplicar la riqueza de la sociedad. ¿Entienden el principio de custodia? Sí, profe. Sí, profe. Ninguno de los dos, por supuesto, que es actual. O sea, a ver, vamos al tema de la inflación y qué sé yo, y ya empezamos a llorar por los bajos precios, los bajos precios, escuchan, los bajos sueldos, los bajos salarios. Yo tengo a un albañil, chicos, que la verdad lo tengo desde el 8 de diciembre. El 8 de diciembre son todos los días 4.000 pesos, 4.000. Y yo le digo, si seguimos así, Julio, usted me va a tener que prestar a mí plata, ¿eh? Porque de verdad que todo a las nubes. Y construir hoy en día ya llevo 200 y algo, 200.000 gastados. Entonces, ¿qué principio de caridad? Me voy a poner ahí para el principio de caridad. Y el principio de custodia, lamentablemente hay una tergiversación absoluta. O sea, ningún rico odia el dinero de la sociedad, al contrario. Lo que gana, lo usa, compra más, se enriquece más
y así uno. Muy pocos ricos y muchos pobres. ¿Y qué puede legitimar la sociedad con respecto a ese principio de custodia? Para que el rico compre y le custodie el dinero. Nada, lamentablemente. Y así se conforma la realidad. El argumento de Milton Friedman, que ya se los dije, que que las empresas deben producir, los gerentes, perdón, los administradores deben producir utilidades y que realizar actividades sociales en realidad hace que repercuta en el costo de los productos. ¿Y esto qué hace? En definitiva, que el cliente pague más por esos productos, porque de alguna forma la empresa tiene que recuperar la inversión. Entonces, dice que la empresa, la máxima responsabilidad que tiene es elevar las utilidades y que se dedique a una competencia, menos mal que también por ahí se salva y dice franca, libre y sin engaños, como son los principios de la responsabilidad social empresaria. Vamos a ver. Otras teorías. El provecho del bien entendido. Esto, provecho propio, perdón, bien entendido. Es de Kay Davis esta postura y sostiene que a largo plazo quienes usen el poder de la forma que la sociedad considere que no es responsable, lo van a perder. ¿Sí? Entonces, él dice que los principios, que es el trabajo libre, o sea, la empresa que puede contratar libremente, sin discriminación, a algún trabajador. Entonces, los principios económicos, los jurídicos, que son los éticos, y estos principios, él dice que hacen al contrato social. A todos estos elementos juntos los llama el contrato social. Bien. Dice que las empresas deben asumir esta responsabilidad social en provecho propio, pero bien entendido ese provecho propio, o tener capacidad de respuesta a las necesidades sociales. El desempeño social de Carroll, que va a combinar, al igual muy parecido que Davis, estos tres principios, el económico, el de libre empresa, el jurídico. El jurídico es el trabajo seguro, lo dije de ético, no, es jurídico. Y el ético sí es el de igualdad de oportunidades. Entonces, él dice que en la empresa en que trabajan los gerentes deben tratar de aplicar los principios de lo que él llama contrato social. Sus decisiones y políticas reflejan 4 posiciones: la reactiva, la defensiva, la acomodaticia y la proactiva. A ver, ¿por qué es reactiva? Reactiva es cuando la empresa responde al medio social porque después que la sociedad puso en riesgo la meta de la empresa. Por ejemplo, la sociedad denunció a la empresa por tal cosa. Ahí toma una decisión la empresa reactiva. En el caso de que sea defensiva la empresa, entonces se protege de algún tipo de enfrentamiento. La misma palabra lo dice, defensiva. En el caso de acomodaticia,
la empresa se ajusta a los requisitos del gobierno y de la opinión pública. Y en el caso de la proactiva, la empresa se anticipa a demandas que todavía no han sido planteadas. Pero todas estas, así como el principio de caridad, el principio de custodia, el de Friedman, representan distintas teorías de responsabilidad social empresaria. Yo generalmente, chicos, en un final, si ustedes lo abordan, generalmente yo les tomo las posturas más conocidas, o sea, la del principio de custodia y el principio de custodia, pero siempre y cuando ustedes aborden la responsabilidad social empresaria. Lo más conocido, lo de Carnegie, y que lo que es la responsabilidad empresaria, casos mendocinos, y lo que es la ética empresaria. Bueno, ustedes ya lo han visto, esto del conjunto de normas que rigen la conducta o el comportamiento de cada persona. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho lo que puede diferenciar? El micrófono, chicos. ¿Tiene una lapicera? Conjunto también, la ética representa conjuntos de valores. Esto de poder decidir lo que está bien y lo que está mal, también es tomar decisiones con un enfoque de bondad o de malicia. La ética organizacional son ese conjunto de valores que adopta la empresa y que pretende que las personas que trabajan dentro de ella adopten también en su cotidianidad, en el ámbito laboral. Fíjense en esta que es la penúltima ya. Voy a subir un poquito. El estudio, que es la ética, el estudio de la forma en que nuestras decisiones, cómo van a afectar a los demás. Y comprende 4 niveles. El nivel de la sociedad. ¿Cómo puede afectar la ética al nivel de la sociedad? En este nivel se plantea el interrogante referido a las instituciones básicas de una sociedad. En el caso, por ejemplo, de Carnegie, entonces lo aplica a las empresas, a su propia empresa, aplicaba el principio de caridad. En el caso del nivel de los grupos de interés, representa el interrogante en relación al trato que la empresa debe tener con los grupos externos, los proveedores, los clientes, que se ven afectados por sus decisiones. En el nivel de la política interna se refiere a las relaciones que tiene la empresa con los empleados, ¿Qué tipo de contrato laboral es? Si es un contrato laboral justo. ¿Qué derecho tienen los empleados y qué obligaciones son las que tienen las empresas con respecto a los empleados? En cuanto a nivel personal, se refiere al trato nuestro con los demás. Ser honestos con los demás compañeros o con las demás personas que tenemos dentro de la organización. Obligaciones que tenemos como personas, como trabajadores. Y por último, por eso dice que es el estudio de la forma en que nuestras decisiones afectan a los demás y comprende estos niveles. Y por último tenemos la conclusión,
Es abandonar la esperanza de vivir en un mundo mejor y de lograr ser mejores. Esto es el relativismo. El relativismo, dice, ingenioso será, dificulta la posibilidad de analizar los hechos, lo que es relativo, y de construir teorías sobre lo que es correcto o no. Esto tiene su precio, que es abandonar la esperanza de vivir en un mundo mejor y de lograr ser mejores personas. Esto un poco va en conclusión de la responsabilidad social empresaria, es decir, de acciones que la empresa debe devolver a la sociedad. O sea, si está comercializando productos que fabricamos, está ganando con ello. Bueno, ¿de qué forma también podés ayudar a la comunidad en donde estás inserto? Por eso esto no tiene que ser relativo de ninguna manera. Tiene que ser con ética, tiene que ser con valores. ¿Hacia quiénes? Hacia el afuera, hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia los empleados y también a sus familias. Bien, chicos, por hoy terminamos la clase. Son estos 2 puntos, entonces 2 puntos largos, extensos, pero que no tienen dificultad. Dificultad de comprensión. Bien. Profe, ¿esto sería todo lo de la unidad 2? Unidad 2. Vuelvo a leer la unidad 2, en donde están para toma de decisión el 1630, 8317. Para responsabilidad social empresaria el 1564 y el 8317. Yo utilicé solamente el 1564 para todo lo que es ética y responsabilidad y usé para toma de decisiones el 1630. Y como les vuelvo a decir, hay a veces en los códigos que aparte